compartir una palabra que el Señor me dio el domingo pasado. Domingo pasado, estaba buscando al Señor y me dio la palabra del domingo pasado y la de este. No me alegra mucho cuando el Señor me da la palabra tan pronto, con antelación, porque eso significa que los días que vienen son peligrosos. Y lo han sido. Pero yo quiero compartir la palabra que el Señor me dio, recordando para empezar las palabras de la esposa de Spurgeon. Era descrito o conocido como el príncipe de los predicadores, aunque el príncipe de los pastores, el rey de los pastores es Jesucristo. Pero esta mujer decía de su marido que su marido podía dar mensajes, sermones duros, fuertes, muy directos, pero con un corazón amable. Y el mensaje que tengo en esta mañana es para la iglesia. Y espero que el Señor me capacite y me dé el don de poder dar un mensaje duro con un corazón amable. El título del mensaje en esta mañana es una pregunta. ¿Qué has dejado en el camino? ¿Qué has dejado en el camino? Todos sabemos que la vida cristiana es una carrera, es un caminar. Jesús mismo se define como el camino. Y la palabra de Dios nos enseña acerca del camino, de nuestra forma de andar, de caminar. Pero en ese caminar, si tú y yo somos honestos, tendremos que reconocer que en alguna ocasión hemos dejado algo en el camino. No queremos ser unos dejados. A veces se describe a cierto tipo de personas como que es un dejado, es un dejado. Y a veces nosotros dejamos cosas en el camino, y sobre algunas cosas de ellas quiero compartirte en esta mañana. En primer lugar, has dejado tu primer amor. Hemos dejado nuestro primer amor. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. El mensaje a las iglesias, en concreto es el mensaje a Éfeso. Esto no para de acoplar. Gracias. Eso se llama técnicamente retroalimentación negativa en sonido. Es que yo estudié eso. Ahora, lo que no queremos son retroalimentaciones negativas espirituales. El mensaje a Éfeso dice, capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Cuántos dicen amén? No. Que has dejado. Algunas veces decimos, lo he perdido, me he enfriado, me lo han robado, me lo han quitado. La palabra dice aquí, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Literalmente está diciendo aquí el Señor a su iglesia en Éfeso, tengo contra ti que te dejaste atrás, abandonaste como una mala decisión tu primer amor. La rutina de cada día puede dar lugar
al enfriamiento del amor. En una pareja, en un matrimonio, la rutina se dice que muchas veces va enfriando el amor. También la palabra del Señor nos dice que por haberse multiplicado la maldad, está hablando de los tiempos peligrosos, los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que estamos en estos tiempos similares? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y suele ser un proceso lento que desemboca en una crisis tremenda. El enfriamiento del amor, dijo un siervo de Dios, significa traición. Cuando el amor se enfría, estamos traicionando ese amor porque seguramente hay otros amores que están tomando el lugar. 30 años antes, esta iglesia de Éfeso fue elogiada precisamente por su amor. Pero a ti y a mí no nos vale ahora lo que fuimos hace 30 años, sino lo que somos ahora. El verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo y una actitud reverente hacia Él. ¿Cuántos dicen amén? Tú has escuchado testimonios, ¿verdad?, de hermanos, sobre todo cuando llevan muchos años. Yo antes recuerdo, tenía un primer amor, no me daba vergüenza de testificar de él, tenía una pasión por sus cosas, un hambre, y yo tenía, y parece que lo decimos como una expresión de humildad, y es simplemente lo que estamos haciendo es definir una fatalidad. Porque el Señor no quiere que estemos recordando ese amor romántico de ese primer enamoramiento, sino, Señor, ayúdame a conservarlo, a mantenerlo y poder decirle, Señor, te amo más que ayer. Supongamos que una mujer llega un día y le dice a su marido, cariño, quiero decirte que, como tú bien sabes, la ley me ata a ti, me obliga a ti. Y como la ley me ata a ti, el compromiso, lo que hicimos ante el juzgado, ante testigos, todo eso, quiero que sepas que te voy a seguir cocinando. Voy a seguir limpiando la casa, voy a procurar plancharte esa camisa que tanto te gusta, pero que sepas que mi corazón le pertenece a otro. ¿Tú crees que ese hombre querría seguir al lado de esa mujer? Pues quiero decirte, preciosa iglesia de Jesucristo, que el Señor no va a recibir menos que nuestro propio corazón. Dame, hijo mío, que dice, tu corazón. Él quiere nuestro corazón. No que le planchemos la ropa, que tengamos la casa muy bonita y que hagamos muchas cosas para Él y que y podamos impactarle con las cosas preciosas que somos capaces de hacer para Él. Él quiere nuestro corazón. El mismo apóstol Pablo dice que si aún entregara todo lo que tengo y aún mi propio cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El Señor dice aquí en el versículo 5, nos da una advertencia y nos dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esta palabra me resonaba muy fuerte antes de salir de mi casa y sé que Dios quiere hablar a personas muy claro en esta mañana. Recuerda de dónde has caído. ¿Sabes que muchas veces confundimos los frutos, las hojas y las ramas? La confundimos con la raíz. Confundimos muchas veces el efecto con la causa y no entendemos. No vamos a ir al fruto, a la rama o a la hoja. El Señor quiere que vayamos a la raíz. Y por eso el Señor dice, recuerda de dónde has caído, recuerda, mira a ver, ¿qué pasó? Rebobina, ve hacia atrás, porque podemos estar
mal, nos sentimos frustrados, nos sentimos solos, nos sentimos mal, nos sentimos tristes y muchas veces nos confundimos con el follaje del árbol, con los frutos, con las hojas, con las ramas y creemos que esa es la causa, pero esa no es la causa es la raíz. Es la raíz la que hace al fruto y a la rama, no es el fruto el que hace a la raíz. Y si tú y yo nos ponemos a rebobinar y a rebobinar, podríamos llegar hasta Adán y Eva incluso. Podríamos ir hasta el mismísimo principio. Y vemos a una mujer que ve un árbol codiciable a los ojos, que es bueno, que es deseable, que en sus emociones y en su punto de vista, en su percepción, ve algo que es bueno. Cuando el Señor dijo, podréis comer de todos los árboles, de todos los frutos, pero de este no. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando el hijo pródigo le dice a su padre, dame los bienes que me pertenecen, y se va, no encuentro en el Evangelio a este joven cuando lo ha perdido todo, y se ve comiendo algarrobas o deseando comerlas con los cerdos. Pensando y meditando, no dice el Evangelio, oye, ¿dónde está el amor de su hermano? ¿Dónde está el amor de papá? ¿Dónde está? Sino un joven que tiene que volver en sí y decir, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven, comen y están arropados, cuidados y volviendo en sí? El Señor quiere que recordemos de dónde hemos caído. Señor, dame una revelación. Me siento solo, me siento triste, me siento alejado. ¿Cuál es la raíz verdadera? ¿Es el árbol? ¿Son las hojas? ¿Son los frutos? ¿Me pierdo en eso? ¿O realmente quiero saber cuál es la raíz? Cuando el Señor me dice recuerda, es porque Él quiere que busque la causa con su ayuda. Y cuando me dice también recuerda, es para que no olvide que si un día caí en eso, el diablo me tendió una trampa y yo piqué, es para que no vuelva a caer de nuevo. Cuando caemos en algo y suspendemos una asignatura y vemos que el Señor nos ama, nos restaura, nos bendice otra vez, no olvides que tarde o temprano esa asignatura se repetirá de nuevo. Y tú y yo tenemos que recordar en dónde caímos para decir, Señor, con tu ayuda, con tu gracia, con tu sabiduría, no caeré de nuevo. Recordar, volver en sí, arrepentirse, volver a las obras primeras. ¿Qué has dejado? He dejado mi primer amor, he dejado de entusiasmarme en una comunión contigo, he dejado de entusiasmarme con tu palabra, con tu presencia, con pasar tiempo a solas contigo, con estar en tu presencia, con deleitarme simplemente en contemplar tu rostro. He dejado esas cosas. Señor, enamorarme de nuevo de ti. Número 2. Podemos dejar en el camino también Hebreos 10:25. Has dejado de congregarte. De congregarte. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Otra versión dice, tremendo, porque ¿qué significa dejar de congregarse? Mira, otra versión dice de este versículo, no desertemos de nuestras reuniones como suelen hacer algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuanto veis acercarse el día. ¿Qué motivos podían alegar estos creyentes hebreos para no asistir a las reuniones de la congregación? Era algo que estaba ocurriendo, no es un versículo aquí aislado,
No es un versículo alegórico o para dar una enseñanza así, interesante. No, era una realidad que estaba ocurriendo con los creyentes hebreos. ¿Y qué podían alegar? ¿Qué motivo para desertar de las reuniones, de congregarse con los santos? Desidia, negligencia, dejadez, una fe enferma o vacilante, el egoísmo, la soberbia. Yo ya sé, yo no necesito tanta reunión. ¿Lo has escuchado eso alguna vez? Lo escucharás si no lo has dicho ya. Yo no necesito ya tanta cosa. Temor a las pruebas y persecuciones, porque en aquel tiempo congregarse y reunirse podías pagar el precio de ser perseguido, literalmente. En 2 de Pedro 3, versículo 16, el apóstol advierte, y creo que es el Señor mismo el que advierte en esta mañana, que los indoctos son dos categorías de personas o de creyentes. Los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Está hablando de cosas profundas que el apóstol Pablo decía, difíciles algunas de entender, pero dice el apóstol Pedro que los indoctos y los inconstantes, dice que tuercen esto que Pablo decía y aún las demás Escrituras que las torcían para su propia perdición. Alguno podría decir, pues en la lista de por qué no me congrego no es solo por egoísmo, no es soberbia, no me juzgues. No, que la palabra de Dios nos juzgue. Miremos prioridades en nuestra vida. ¿Qué pongo primero? ¿Soy capaz de elaborar y adaptar una agenda para que pueda caber mi trabajo, mi ocio, mi deporte, mis estudios, mi físico, etcétera? ¿Podría incluir en esa agenda como algo prioritario también el congregarme con la iglesia? ¿Has dejado de congregarte? Tú no le ves mucha importancia, el Señor la da en su palabra. Fueron los cristianos que cayeron en apostasía, cuando tú estudias las consecuencias de dejar de congregarse. Número 3, has dejado de dar o de darte. Quizás ha llegado un momento que has dicho, pues ahora que se den otros, que ya me he dado mucho. Gracias, Señor Jesús, que tú no dijiste, ahora os dais vosotros, que yo ya me he dado mucho. El Señor ha dado mucho porque Él lo ha dado todo. En Mateo 23, versículo 23, tiene Jesús un encuentro con los escribas y fariseos y Jesús les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cuántos dicen amén? A algunos les encantaría que ese versículo quedara ahí, pero que el Señor siga hablando. Y dice, esto era necesario hacer, ¿qué dice? Sin dejar de hacer aquello. Ay, lo importante es el amor, lo importante es la misericordia, eso es lo importante. Pero el Señor dice, lo más importante no quita que dejes de hacer aquello. Esto os será necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuántos saben que Dios ama al dador alegre? Y alguno podría decir, pues como estoy triste, no doy. Como hoy estoy melancólico, no doy.
¿Y cuántos han leído en la palabra del Señor acerca de la ofrenda voluntaria? ¿Cuántos han leído cuando Moisés tuvo que decir al pueblo, no traigáis más, ya no hace falta, ya sobra? Unos dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento. Y seguramente algunos estáis aquí. Otros dicen, no, el diezmo todavía es vigente en el Nuevo Testamento. Otros dicen, no es del Antiguo, no es del Nuevo, es del Antiguo. En el Nuevo, los cristianos vendían sus posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles. Normalmente cuando alguien se opone a dar el diezmo, no es porque quiere dar el 12 o el 15. No hay nadie que diga, no estoy de acuerdo con el diezmo. ¿Por qué? Porque hay que dar el 15. Nadie dice eso. Tú observas normalmente cuando alguien dice eso es para dar menos o no dar nada. En el Antiguo Testamento se daba un diezmo para los levitas que no tenían posesión propia de tierra. Otro diezmo se daba para la manutención del templo, de todo lo que se hacía en la casa de Dios. Y cada 3 años se daba otro diezmo. Es decir, en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios daba el 23%. Yo me pregunto en esta mañana contigo, ¿no tenemos hoy necesidades similares a esas? Si el Nuevo Testamento tiene mayores bendiciones, ¿cuántos creen que en el Nuevo Pacto hay mayor bendición que en el Antiguo? Entonces, ¿por qué habremos de dar menos? Leyendo Génesis veo a Abraham, patriarca, el padre de la fe, que viene de rescatar a su sobrino Lot, de vencer a reyes, porque habían secuestrado a su sobrino, y viene con todo el botín. ¿Y qué hizo Abraham? Dio el diezmo de todo. ¿A quién? A Melquisedec. ¿A quién representa a Melquisedec? Si leemos en Hebreos. Es un tipo de Cristo, ¿verdad? Y ahora yo me pregunto, ¿Abraham estaba en la ley o no había sido dada la ley todavía? Querido hermano, no se trata del diezmo, el 15, el 20 o el 3. Se trata de una actitud de dar. Señor, que yo quiero darte, no quiero dejar de dar. Quiero dar. Y hay pastores o pseudopastores que van predicando cosas horribles, que dicen que el que no diezma va al infierno. Dios me libre de eso. Que jamás oigas tú por mi boca decir eso. Hay otros que dicen que por no diezmar se puede perder hasta la salvación. Dios me libre de decir esa semejante aberración. Porque si yo voy al cielo es por la obra consumada y redentora de Jesucristo en la cruz, no por dar diezmos. Yo no voy a comprar el cielo, yo no voy a adquirir indulgencias para poder ganarme el cielo. Y vemos por ahí predicadores que incluso dicen que tu casa está maldita, que tu vida te va a ir de mal en peor, que te va a perder, que te va al infierno. Cuentan incluso de estas experiencias que iban, dos mujeres iban para el infierno en un viaje de estos que ahora se llevan tanto. Y entonces una de ellas le dijo a un ángel, ¿por qué aquella va al infierno? No me lo esperaba esa mujer, que la veía yo en la iglesia, en los cultos. Y dice que el ángel le contestó, pregúntale tú misma. Y dice que en ese viaje que tuvo le preguntó, hermana, ¿tú por qué vas al infierno? A lo cual responde, porque no daba los diezmos. Terrorífico. Dios me libre de maldecir. Pero una cosa sí quiero hacer esta mañana, es dar gracias por todos los que sois fieles. Y pido que el Señor os bendiga. No encuentro muchos lugares, si tú encuentras alguno más, en el profeta Malaquías, cuando Dios dice, probadme ahora.
No sé si en muchos lugares de la palabra el Señor dice, probadme y traed a mi casa, al alfolí, los diezmos, las ofrendas. Olvídate si quieres la palabra diezmo, dar las primicias de mis bienes. Y dice el Señor, si no abriré yo la ventana de los cielos con gran abundancia. Y me encanta cuando dice, reprenderé por vosotros al devorador. Ahora, algunos usan esto y dicen que si das tanto, pues el Señor te va a sanar tu enfermedad. Que yo no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando de un principio espiritual. Que cuando damos, el Señor me da mucho más. ¿Alguien dice amén? Vamos al siguiente punto. Has dejado tu identidad. Vamos a leer en Marcos, capítulo 14, versículo 51. Aquí en el encabezamiento de mi Biblia dice, el joven que huyó. El joven que huyó. Y dice, versículos 51 y 52, mira qué sencillo. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, ¿qué dice? Dejando la sábana, huyó desnudo. ¿En qué contexto está este relato? Está cuando Jesús es arrestado. ¿Y quién era ese joven? Bueno, muchos de los comentaristas bíblicos estudiosos dicen que era el mismo Marcos, que escuchó los alborotos, que Judas salió de la cena antes de tiempo, se fue en busca de los alguaciles, de los policías para ir a detener a Jesús, y que luego Marcos escuchó ahí un alboroto, estaba descansando y entonces salió con la sábana como estaba, corriendo a ver qué pasaba, pero cuando ya llegó se encontró el arresto de Jesús, se encontró todo. Eso dicen algunos comentaristas, otros no pueden asegurarlo. Yo no puedo asegurar que fue Marcos. Interesante que en los otros evangelios no se relata esto. En el de Marcos se relata. Y es posible que él mismo, sin decir su nombre, quiera que eso esté ahí puesto. ¿Pero qué me enseña a mí esto? A mí lo que me enseña, quizás no es si era Marcos o no, pero me enseña, y está claro, que en el momento de la prueba, de la presión, de la dificultad, dejó la sábana que lo cubría y huyó desnudo. Así hay creyentes, hoy día creyentes, que en el momento de la verdad, de ser fieles al Señor, y escucha bien, y a su iglesia, sueltan con rápida facilidad su vestido, su identidad de discípulo, y huye desnudo sin cobertura. Has dejado tu identidad. Muchas veces en el momento de la presión, la dificultad, nos dan ganas de soltar la sábana o la toalla o lo que sea. Pero el Señor, que aprendamos a no dejarle, a no dejar al Señor, a no dejar a su iglesia, para no tener que salir corriendo desnudo, sin protección, a la intemperie. ¿Cuántos dicen amén? Y número 5, vamos a terminar con un dejar positivo, que es de bendición para nuestras vidas. El punto número 5 es, lo hemos dejado todo. Mateo 19, versículo 27. Mateo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo al Señor, he aquí, nosotros lo hemos, ¿puedes decirlo conmigo en voz alta? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?
El Señor podría haber dicho ahí, ¿no crees? ¿Cómo? ¿Esa es tu motivación? ¿Cómo que qué te doy yo a cambio? ¿Que qué vas a tener? Pero qué bueno es el Señor, qué comprensivo. Escucha bien, y qué justo. Porque si tú dejas amistades, familia, trabajos, cosas atractivas, metas, sueños, por Él es justo. Y Él permite aquí a sus discípulos preguntarle, Señor, ¿qué tendremos si lo hemos dejado todo? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es una promesa específica a sus discípulos, es una promesa escatológica milenial. Pero luego hay más, para todos nosotros también. Y el Señor sigue hablando y dice, y cualquiera, ya no está diciendo los 12 discípulos, 12 tronos para juzgar a Israel, no, ahora dice, y cualquiera de sus discípulos, de nosotros, que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero escucha lo que Jesús dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, porque vendrán del occidente, le dice a su pueblo, y estarán delante. Y los recaudadores de impuestos y las prostitutas, le dice el Señor a los religiosos, irán delante de vosotros en el reino de los cielos. Nos va a sorprender que el Señor va a decir quién es primero y quién es postrero. Porque al Señor no se le escapa nada, absolutamente nada de lo que maquina esto de aquí y esto de aquí. El que discierne los corazones, los pensamientos de nuestra mente y de nuestro corazón. Jesús promete gran bendición y respaldo cuando dejamos amigos. ¿Has tenido que dejar amistades, familiares, ese trabajo, esas relaciones? ¿Has tenido que dejar metas, sueños? Pero no olvides una cosa muy importante. Jesús dice, por mi nombre. No por causa de cualquier cosa, sino por mi nombre. A veces nosotros nos damos testimonio, nos damos la talla, nos enfadamos como en el familiar, nos enfadamos con él y decimos fácilmente, están en tinieblas, estos impíos, incircuncisos de corazón, demonios. Si puedes estar cerca del amigo, del familiar, de donde sea, para ganarlos para Cristo, tienes que continuar. Ahora hay un momento en el que hay que elegir, si hay que elegir Cristo o mi madre, Cristo o mi esposo, Cristo o mi mejor amigo, Cristo o este trabajo, Cristo o esta relación, Cristo o este sueño y esta meta, tengo que elegir Cristo. Pero Señor, que sea de verdad por tu nombre. ¿Sabes por qué? Porque si no es por el nombre de Cristo que dejamos cosas, que nadie aspire a un premio que Jesús no ha prometido. Agustín de Hipona dijo, no Agustín Martínez, tenemos aquí a Agustín Martínez, pero Agustín de Hipona dijo, mira qué frase más tremenda, al mártir no le hace la sentencia, sino la causa. Al mártir no le hace la sentencia, sino la causa. Hay muchos que hoy mueren en nombre de su religión y entregan sus vidas y mueren por su causa, por una ideología política o religiosa.
pero eso no le hace mártir, que significa un testigo del Señor. No es la sentencia, ni la forma de morir, es la causa por la que muero. Por causa de mí y del Evangelio, dice el Señor, por causa mía. Aleluya. Gloria al Señor. Este es el mensaje que tengo. Podríamos rellenar muchos más folios cada uno delante del Señor. Señor, ¿qué he dejado en el camino? ¿He dejado de orar? ¿He dejado de ayunar? ¿He dejado de entusiasmarme por tu palabra? ¿He dejado de tener pasión por las almas que se pierden? ¿He dejado qué he dejado? ¿He dejado de darme? ¿He dejado el espíritu de sacrificio? ¿Qué he dejado, Señor? ¿Qué he dejado? Que no nos tenga que decir el Señor, ¿verdad? No recuerdo en qué profeta es, que dice, me dejaste a mí, le dice a su pueblo, ¿no? El Dios vivo, ¿no? Dice, ¿no dice? Y cavasteis para vosotros cisternas, ¿qué dice? Cisternas rotas que no retienen. Jeremías. Le fue bien a Jeremías, ¿verdad? Tuvo un gran éxito, ¿verdad? Yo creo que si hubiera estado en estos tiempos le hubieran dado algunos cursos, ¿verdad? Todos estos movimientos y predicadores modernos para cómo llegar, que no sabía llegar. Gracias, Señor, que tú nos has hablado. ¿Te ha hablado el Señor en esta mañana? ¿Te ha condenado alguien? ¿Crees que el Señor nos ha hablado a todos? ¿Hay algo que hemos dejado que tenemos que recuperar? ¿Cuál es la forma? Señor, dame la capacidad de recordar en dónde he caído. Hazme volver en sí, en donde he perdido luz. Antes tenía luz y ahora no veo, no tengo claro. Y concédeme poder arrepentirme. Aleluya. Y te voy a decir una cosa muy peligrosa, que impide o quiere impedir que podamos recordar, volver en sí, retomar, recuperar, tomar de nuevo lo que hemos dejado. Un engaño que hay enemigo para que esto ocurra, ¿sabes cuál es? Pensar que la culpa la tienen otros. La sociedad, la iglesia, el pastor, el líder o el hermano, mi marido. ¿Que pueden ser factores? Lo son. Pero hay una cosa que sí somos tú y yo responsables, es que daremos cuenta de sí cada uno. Y yo quiero saber, Señor, si yo he dejado mi primer amor, si yo he dejado algo en el camino que tenga que recuperar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es lumbrera a mi camino. Tus palabras son luz a mis tinieblas. Señor, yo te ruego en esta mañana que tú me concedas examinarlo todo y retener lo bueno. Pero reconozco también, Señor, que para poder examinar y retener necesito un filtro santo, limpio. Y en esta mañana te lo pido a ti. Te pido un filtro, Señor, para recibir tu palabra, para rogarte que tú me hagas ver, me des la capacidad de poder recordar de dónde he caído, que pueda volver en sí, que mi vida no esté proyectando o lamiéndose
sus propias heridas, quiero, Señor, volver en sí y ver en mi vida, Señor, qué he dejado. Por una u otra causa, ¿qué he dejado? Señor, que tú nos puedas conceder, te rogamos, el don de arrepentirnos y de volver a las primeras obras. Quizás el Señor te ha hablado en uno de estos puntos, quizás Dios te ha hablado en otro, quizás Dios te lleva hablando tiempo en otro. Señor, queremos dejar lo que tú quieres que dejemos.